Bueno, vamos a hablar acerca de un informe que se conoció en las últimas horas que tiene que ver con los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que ratifican una situación alarmante en relación con los salarios de los trabajadores privados formales en todo el país, pero vamos a hablar especialmente de los datos de la provincia del Chaco. Se estima que 6 de cada 10 trabajadores perciben ingresos por debajo del valor de una canasta básica total para una familia tipo. Y de este tema vamos a dialogar con Alejandro Pegoraro, a quien le agradecemos por su tiempo. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Hola Ale. Pero bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos podés referir respecto de estos datos en base a cuáles son las comparaciones y cuáles son los datos nacionales en comparación justamente con la situación de la provincia del Chaco? Bueno, este dato en particular corresponde al mes de marzo, que es el último dato actualizado por parte del ente nacional. Para la provincia del Chaco, el salario promedio del sector privado formal, es decir, los trabajadores que trabajan de manera registrada, en relación de dependencia, etcétera, está en torno a 1.100.000 pesos bruto. Obviamente eso hay que descontarle luego los descuentos por ley, ¿no? Por ende el salario de bolsillo es un poco más chico. Y obviamente es un salario promedio. Y cuando hablamos de promedio, estamos hablando de un promedio de más de 75.000 trabajadores formales que hay en el Chaco. Por ende, hacia adentro de ese número, cuando uno empieza a observar sector por sector, hay realidades que son muy diferentes, ¿no? Hay algunos trabajadores que están trabajando en lugares donde se paga más que ese promedio, pero otros que pagan mucho menos de ese promedio. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue desagregar los salarios promedio por cada rama de actividad que hay, de cómo se clasifica, ¿no? Según el ente nacional, y ahí establecer, bueno, qué porcentaje de trabajadores está en esas ramas y cuánto ganan en promedio para determinar esta cifra final que vos manifestabas antes, ¿no? El 61% de los trabajadores del sector privado formal gana menos que el valor de una canasta básica total para una familia tipo en el Gran Resistencia, que está valuada en 1.176.000 pesos para el mes de marzo, que es el indicativo, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando, a ver, en primer lugar, esto refleja o vuelve a verificar de alguna manera una situación que es estructural en la provincia del Chaco de ingresos que son nominalmente bajos. Acá estamos dejando fuera lo que es la variación, ¿no? Si creció más que inflación, menos que inflación, etcétera. Estamos hablando del número. El Chaco históricamente, como casi todas las provincias del norte argentino, tiene salarios promedios inferiores a lo que es un promedio nacional, por ejemplo, pero tiene costos de vida que están medianamente parecidos a lo que es en todo el país. Entonces, tener salarios más bajos que el resto de las provincias y tener un costo de vida que es relativamente parecido, produce lo que luego vemos en otra estadística, que son niveles de pobreza muy fuertes. Claro. Que, decíamos, ¿no? 6 de cada 10 personas ganan menos que una canasta básica total. Y acá te hago una aclaración muy breve. La canasta básica total que hacemos referencia es para una familia tipo de 4 integrantes, 2 adultos y 2 niños. Esa es la metodología que se usa. Entonces, obviamente que uno dice, en un hogar con 2 adultos podría haber 2 ingresos. Entonces, con 2 ingresos se superaría eventualmente lo que es el valor de una canasta básica. Ahora, el problema es que por particularidades culturales, sobre todo en el norte argentino, hay muchos hogares que tienen un solo ingreso porque el otro adulto quizás se dedica a los cuidados del hogar o quizás no logra encontrar trabajo en un contexto en donde el empleo tampoco está abundando, ¿no? Por el contrario. Perdón, y también son realidades muy diferentes porque quizás no haya 2 ingresos de salario, pero también hay familias que tienen más de 2 hijos. También, por supuesto. Bueno, ahí el INDEC nos permite calcular de alguna manera cuál es el valor de la canasta básica para un hogar con 3 niños, con 4, con 3 adultos quizás, etcétera. Pero se toma este punto de referencia como para, de alguna manera, englobar una situación particular. Pero, naturalmente, si en un hogar hay un solo ingreso promedio con lo que estamos hablando, ¿no? El salario chaqueño, pero hay 3 niños y quizás hay un adulto más, porque quizás el padre de alguno de los adultos vive con ellos, por ejemplo, bueno, todo eso se agrava, ¿no? Y eso naturalmente refleja un deterioro muy fuerte de la calidad de vida porque los ingresos no son suficientes para poder cubrir lo que es un consumo básico. Alejandro, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? ¿Vos qué pensás que esto se va a revertir en los próximos meses? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es dos en una. ¿Esperaba el gobierno estos números? En primer lugar, si se va a revertir, bueno, para eso tenemos que ver las variaciones, que eso es la otra parte de la película. Uh-huh. En el primer trimestre de este año, el salario promedio del Chaco creció contra el primer trimestre del 24, pero explicado por el desastre que había sido el año pasado, ¿no? El primer trimestre donde hubo una devaluación, altísima inflación, una caída muy fuerte de la actividad, una caída muy fuerte del empleo, etcétera, etcétera. Entonces la base comparativa era muy baja, entonces era casi obvio que iba a crecer en este primer trimestre del 25. Ahora, ¿qué pasa si vos comparás el salario de marzo de este año, en términos reales, ¿no? Cuando uno descuenta la inflación, con el de noviembre del 2023, es decir, el mes previo al cambio de gobierno nacional? Cuando se hace esa comparación de punta a punta, el salario promedio chaqueño está todavía 5% por debajo de noviembre del 23. Es decir, que no se recuperó todavía el poder adquisitivo que se perdió durante toda la era Milei. Digamos, el salario sigue perdiendo con esta actual gestión nacional. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, seguramente la caída esa del 5% se achique un poquito en los próximos meses, cuando tengamos el dato quizás del segundo trimestre, se achique un poquitito, pero todavía falta mucho para poder recomponer en términos genuinos el salario, es decir, que realmente vos puedas consumir más que lo que consumías a finales del 23, ¿no? Eso falta todavía bastante te digo, seguramente quizás 2 o 3 trimestres para que se recomponga, con la particularidad de que en el Chaco, sobre todo, también pasa en Corrientes, pasa en Formosa, en Santiago, los procesos de recuperación son un poco más lentos que a nivel nacional, porque nuestras economías son más frágiles. Entonces, bueno, eso por un lado. Respecto a si el gobierno esperaba esto, honestamente no lo sé. El problema con el gobierno nacional es que mira el promedio nacional. Uh-huh. ¿No? ¿Qué nos muestra el promedio nacional? Nos muestra un proceso de una recuperación bastante importante del salario que se dio sobre todo entre octubre del año pasado y enero de este año, y después empezó a caer un poco entre febrero, marzo y abril. Pero ¿qué esconde esa recuperación que tuvo el promedio nacional durante el último tramo del año pasado e inicio de este? Esconde provincias que han tenido un desempeño muy importante a nivel salarial porque tienen actividades económicas que repuntaron muy fuerte. Vos pensás, por ejemplo, Neuquén, Chubut o Santa Cruz, uh-huh, que por sí tienen salarios promedios mucho más elevados, con costos de vida también más elevados, pero que tienen una economía basada en hidrocarburos, uh-huh, petróleo, gas, etcétera, que durante el último año creció muy fuerte. Entonces, muchos trabajadores de esas provincias trabajan en actividades que están vinculadas a eso y tienen salarios que fueron creciendo de manera muy importante, y también en otros casos de provincias del centro, como Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que también tuvieron una dinámica de recuperación un poco más acelerada. Entonces, el gobierno lo que dice es, el salario está mostrando recuperación, pero hacia adentro del territorio nacional es muy heterogénea, uh-huh, la situación. Entonces, no es lo mismo el sur que el norte. Ale, ¿cómo te va? Buen día. Hola. ¿Se puede determinar qué impacto tiene el aumento de tarifas en estos números y en esta realidad que nos estás contando? Bueno, ahí tocas un tema que es muy sensible o muy delicado para explicar, digo, en términos de análisis económico. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la medición, tanto de inflación como con la medición de lo que vale una canasta básica. El problema está en que los rubros que componen tanto a inflación como a canastas básicas tienen cada uno una ponderación específica. No es lo mismo que te aumente 10% los alimentos a que te aumente 10%, por ejemplo, el precio de tu abono del cable en tu casa, porque vos consumís mucho más alimentos, ¿no? Claro. Y es más importante en tu hogar. ¿Qué pasa en ese contexto? Las tarifas de servicios públicos, como también algunas otras, están muy subestimadas, es decir, están tomando una ponderación que se hizo en el año 2004, donde el peso sobre los hogares no era el mismo, y mucho menos en este último año y medio, que con quita de subsidios y con aumento de la tarifa plena, digamos, de la energía, por ejemplo, consume mucho más el gasto de los hogares de lo que dice la metodología.
Entonces, ¿qué pasa? De repente inflación decimos, bueno, fue 1,5 en mayo, por ejemplo, la canasta básica creció 1% en el último mes. El problema es que el aumento en las tarifas no está siendo reflejado del todo en ese cálculo de la canasta por esa subestimación que se hace metodológicamente. Entonces, a vos el INDEC, por ejemplo, te dice, creció 1% la canasta básica total de tu hogar. Pero ¿qué pasa? Como a vos te creció, supongamos, ¿no?, en el último 6 meses 200% la tarifa de la luz, para vos realmente te pesa mucho en tu hogar eso, mucho más de lo que te dice la estadística oficial. A eso voy. Entonces, con eso en consideración, realmente cuando cruzamos, digamos, salarios promedio con valores de la canasta básica, ahí hay que tener en cuenta el hecho de que esa canasta básica, si bien es una estimación oficial que es válida y legítima, seguramente no representa la realidad de muchos hogares, en donde quizás antes destinabas el 5% de tu salario para pagar tarifa, hoy destinás el 10%. Claro. Y esa diferencia es lo que te quita de posibilidad de incrementar consumos de otro tipo de canasta, como quizás, por ejemplo, comprar más alimentos, o comprar más ropa, o comprar cualquier otra cuestión que sea básica para tu hogar. Entonces se deteriora mucho más la calidad de vida ahí. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro Pegoraro, nuestro columnista económico, bueno, hablando acerca de los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.